Módulo 15. La creación de tablas. En esencia vamos a dedicar este módulo a introducir las instrucciones DDL. Las instrucciones Data Definition Language son aquellas que, como explicamos, se utilizan para crear, modificar o eliminar objetos en la base de datos. También definiremos con más certeza el concepto de objeto de base de datos. Son muchísimas las variedades y los tipos de instrucciones DDL que se pueden ejecutar en una base de datos. Nosotros lo que haremos es, como ejemplo, centrarnos en la instrucción Create Table, que es la instrucción que, como su nombre dice, sirve para crear tablas. También veremos una curiosidad, que es cómo crear tablas partiendo de una consulta de una forma más rápida y sencilla, y cómo modificar el diseño de una tabla después de haber sido creada, y cómo eliminar tablas existentes. Empecemos. Bien, como hemos podido ver a lo largo del curso, además de las tablas, existen otros objetos que se pueden crear y están definidos dentro de la base de datos. Hemos visto algo sobre vistas, también hemos hablado sobre índices, y existen muchísimos más objetos, como por ejemplo procedimientos almacenados, que son pequeños programas, triggers, funciones, que también son pequeños programas, usuarios, roles o grupos de usuarios, etcétera, etcétera. En función de la base de datos con la que estéis trabajando, existirán una serie de objetos que se pueden crear para esa base de datos y que son objetos que, en definitiva, son útiles para prestar toda la funcionalidad para la cual está diseñada vuestro servidor de base de datos. Bien, estos objetos se pueden crear, se pueden modificar y se pueden eliminar. Cuando esto es lo que queremos hacer en una base de datos, es cuando utilizaremos las instrucciones DDL. Estas instrucciones básicamente las podemos agrupar en tres, aunque son muchísimas, porque, por ejemplo, la instrucción create, la instrucción create, que es la que se utiliza para crear objetos, tendrá tantas variaciones como objetos se puedan crear. Existe la instrucción create table, create view para crear vistas, create index, create function, create user. Además, dependiendo de la base de datos con la que estéis trabajando, la sintaxis para la creación de cada objeto va a ser muy distinta. Por lo tanto, aquí sí que no podemos hablar de estandarización. Además, los objetos, como os he dicho, se pueden modificar. Esto suele hacerse con las instrucciones alter. Para modificar una tabla se utiliza la instrucción alter table, para modificar un usuario, la instrucción alter user, etcétera, etcétera. Y también los objetos se pueden eliminar. Y para eso se utiliza la instrucción drop. Tened presente lo que os he dicho antes. Va a depender mucho de los objetos que admita vuestra base de datos y de la sintaxis que exija para la creación, modificación y o eliminación de cada uno de estos objetos. Por lo tanto, aquí sí que no os quedará más remedio que consultar la sintaxis de vuestra base de datos cada vez que queráis crear, modificar o eliminar un objeto utilizando las instrucciones DDL. Lo que vamos a hacer nosotros para ejemplificar un poco cómo son este tipo de instrucciones es centrarnos en la instrucción create table. Insisto, voy a hacerlo contra una base de datos SQL y por lo tanto utilizaré la sintaxis del servidor Microsoft SQL Server. Aquí tengo una instrucción para crear una tabla, pero antes de analizar esta instrucción con detalle, vamos a resolver una pregunta que mis alumnos me hacen con mucha frecuencia. La pregunta es la siguiente: ¿por qué debo utilizar instrucciones complejas para crear tablas cuando la mayoría, por no decir todas las bases de datos, me ofrecen herramientas gráficas y cómodas para crear tablas? Por ejemplo, esta es la herramienta que ofrece el servidor de SQL de Microsoft, que es casi idéntica o similar a la que ofrece la herramienta Access y muy similar a la que ofrecen otras herramientas para distintas bases de datos. Es muy sencillo, hay que introducir los nombres de columna aquí, hay que escoger el tipo de dato de cada columna, aquí escoger el tamaño, especificar si se permiten valores nulos o no y posteriormente se pueden indicar otras cosas, si creamos índices, si creamos restricciones, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma muy cómoda y muy sencilla de crear tablas. Entonces, ¿por qué debo conocer la sintaxis o, si más no, la existencia de instrucciones DDL si puedo crear objetos con herramientas gráficas? La respuesta es la siguiente. Si tú creas una tabla en una base de datos y posteriormente la misma tabla quieres crearla en otra base de datos, tendrás que repetir todos los pasos que has hecho aquí exactamente de forma idéntica. Solo que te equivoques en un tamaño de longitud o en cualquier restricción o en cualquier nombre de la columna,
esta tabla ya no se puede considerar idéntica a la que creaste en la otra base de datos. Ahora bien, si la misma instrucción que utilizaste en una base de datos la ejecutas en otra base de datos, tienes la seguridad que la estructura de la tabla será idéntica en un sitio o en otro. Es decir, me estoy refiriendo a que se suelen crear scripts, archivos llenos de instrucciones DDL para ejecutarlos en bases de datos y así montar toda la estructura de una base de datos idéntica a como estaba definida en otra base de datos anterior. Ahora bien, si tuviéramos que hacerlo utilizando esta herramienta, además de ser mucho más costoso, es muy probable que no indicáramos exactamente todas las mismas características para los objetos de una base de datos que para los de la otra, todo y que queremos que sean similares. Este es uno de los varios argumentos por los cuales es necesario, si más no, conocer la existencia de estas instrucciones DDL que permiten crear, modificar y eliminar objetos. Ahora bien, también os tengo que decir que muchísimas herramientas de bases de datos os ofrecen la posibilidad de, partiendo de un objeto ya creado, generar la instrucción DDL. Por ejemplo, partiendo de una tabla que ya existe, le podéis solicitar que os cree la instrucción DDL y os creará un archivo con la instrucción create table que crearía exactamente ese tipo de tabla. Bien, esto lo tendréis que investigar cada uno en vuestras bases de datos. Bien, centrémonos ahora en la instrucción create table. Antes que nada, tengamos presente qué es todo aquello que se puede informar cuando se crea una tabla. Pues existen muchísimas cosas. Además del nombre de la tabla, también es necesario especificar el nombre de cada uno de los campos, el tipo de dato, el tamaño de cada tipo de dato, si hay restricciones, como por ejemplo restricción non-null, si hay una clave primaria, una restricción de tipo check, especificando qué tipo de restricción. Además, también es probable indicar si queremos índices o no para apoyar las claves primarias, etcétera, etcétera. Es decir, que la instrucción es muy compleja porque hay muchas cosas que se pueden especificar en el momento de crear una tabla. Además, tened presente lo que os he dicho con anterioridad. Dependerá mucho del servidor con el que estéis trabajando para la sintaxis que se os exigirá. Tened solo en cuenta un detalle, los tipos de datos. Los tipos de datos suelen no ser idénticos en todas las bases de datos. Como por ejemplo, en Access existe un tipo de dato que se llama memo, que no existe en SQL. Por lo tanto, la misma instrucción ejecutada en Access y funcionando no me funcionaría en un servidor SQL o en un servidor Oracle. Por lo tanto, muy importante la sintaxis que exija cada una de las bases de datos. Bien, en concreto, el servidor SQL de Microsoft exige la siguiente sintaxis a grandes rasgos. Create table, nombre que le queremos dar a la tabla y, entre paréntesis, la lista de campos. Importante, cada campo tiene que estar separado por una coma. Es decir, cuando encuentra una coma, sabe que vamos a empezar a definir otro campo. La definición del campo tiene como requisitos necesarios y obligatorios el nombre del campo y el tipo de dato. Opcionalmente, se puede especificar un tamaño para el tipo de dato, como por ejemplo en este campo numérico, donde he exigido que admita 6 dígitos, 2 de los cuales serán decimales. También se puede especificar, después de un espacio, si hay una restricción. Por ejemplo, en este caso hay una restricción de tipo check que impide que el campo precio hora tenga un valor que no sea superior o igual a 0. También se puede definir la clave primaria como restricción, especificándolo después de el tipo de dato de, por ejemplo, el campo ID colaborador. En grandes rasgos, esta es la sintaxis para crear tablas. Puede variar mucho según, ya os he dicho, la base de datos o según todo lo que le queráis añadir como definición a este objeto. Vamos a probar a ejecutar esta instrucción y me dice que completada con éxito. Esto quiere decir que ahora existe una tabla que se llama colaboradores, que estará vacía, pero que tendrá los campos definidos, sus tipos de datos, sus restricciones, etcétera, etcétera. Esta es la tabla a la cual a partir de ahora podríamos empezar a añadirle información. Bien, de esta forma hemos visto cómo con una instrucción create table se puede crear una tabla. ¿Qué ocurriría si vuelvo a ejecutar esta instrucción? Está claro, me daría error porque me diría que ya existe un objeto llamado colaboradores. Por lo tanto, no me deja crear dos tablas que se llamen igual. Esto es evidente. Bien, para crear tablas
Además de la instrucción create table, existe la posibilidad de crear una tabla partiendo de una consulta. Veámoslo en un ejemplo. Bien, fijaros en esta consulta. Una consulta que devuelve 3 campos de la tabla clientes, pero solo aquellos registros cuyo país sea Francia. Bien, este es el resultado de la consulta. Aprendimos en módulos anteriores que podíamos crear una vista a la cual siempre que accediéramos obtendríamos este resultado. Pero, como os dije, las vistas lo que son consultas guardadas, es decir, no hay duplicidad de información. Cuando tú accedes a una vista, se vuelve a ejecutar su consulta, que de hecho es lo único que se ha guardado, y esos son los datos que te devuelve. Ahora bien, si tú quisieras crear una tabla con exactamente este contenido, estos nombres de campos y estos tipos de datos, lo que puedes hacer es lo siguiente. En sintaxis de SQL de Microsoft, después de la cláusula select, añadir la cláusula into. Indicar el nombre que quieres darle a la tabla. Por ejemplo, lo llamaré clientes Francia. Cuando ejecute toda esta instrucción, me creará una tabla llamada clientes Francia que tendrá 3 campos: ID cliente, nombre de compañía y nombre contacto. Y además tendrá los registros fruto de esta consulta. Comprobémoslo. Select asterisk from clientes Francia. Ejecuto solo esta consulta y este es el contenido que hay en la tabla. Como os he dicho, no confundir esto con la creación de vistas. Estos datos ahora son independientes a los que había originalmente en la tabla clientes. Es decir, las modificaciones que yo haga en esta tabla no afectan para nada a los datos que hay en la tabla de clientes. Son 2 tablas totalmente distintas. Otra cuestión que debéis tener presente es que cuando creéis las tablas de esta forma, solo se crea el nombre del campo y el tipo de dato. No os va a crear ni las mismas restricciones, ni los mismos índices, ni nada por el estilo. Esto deberíais crearlo vosotros a posteriori mediante la modificación de la tabla. Cuidado porque esta sintaxis es muy peculiar, es decir, en SQL de Microsoft tiene que ser así, pero por ejemplo en Oracle la instrucción es totalmente distinta, sería aproximadamente así. Create table, el nombre de la tabla, as y la instrucción select con la cual queremos que se construya la base y los datos de esta tabla. Por lo tanto, como siempre, insisto, consultad a vuestras bases de datos para aseguraros de cuál es la sintaxis que debéis utilizar, en este caso para crear tablas partiendo de una consulta. Como acabamos de ver en el ejemplo anterior, se pueden dar circunstancias fruto de las cuales sea necesario modificar la estructura de una tabla una vez creada. La primera cuestión es, ¿se puede modificar una tabla cuando ya tiene contenido? Es decir, ¿se puede cambiar su estructura? La respuesta es sí. Anteriormente esto no era posible, pero ahora la mayoría de bases de datos os permiten modificar la estructura de una tabla aunque tenga contenido. ¿Y qué cambios se puede hacer al diseño, a la estructura de una tabla? Pues desde añadir, modificar o eliminar campos hasta añadir nuevas restricciones, eliminar restricciones, etcétera, etcétera. Aquí tengo un ejemplo mediante el cual a la tabla colaboradores que he creado en el ejemplo anterior le añado un nuevo campo. La sintaxis que exige Microsoft SQL Server es alter table, nombre de la tabla, cláusula add y la definición del campo. En este caso un campo que se llama activo, admite caracteres en concreto solo 1 y con una restricción check que dice que el valor que haya en activo tiene que ser o bien S o bien N. Cuando ejecuto esta instrucción, la tabla colaboradores, comprobémoslo, ahora, además de los campos que hemos definido anteriormente, tendrá otro campo que es el campo activo. Siempre que lo añadís, se añade después del último campo definido en la creación de la tabla. Bien, pues como esta instrucción existen muchas para modificar objetos, tanto modificar tablas como modificar vistas, como modificar funciones, usuarios, etcétera, etcétera. Y cada modificación puede variar mucho según el tipo de cambio que queráis hacer. Por ejemplo, a una tabla se le puede añadir un nuevo campo, se puede eliminar un campo, se puede cambiar el nombre de un campo, cambiar el tamaño de un campo, añadir una restricción, quitar una restricción, etcétera, etcétera. Y, como siempre, dependerá de la base de datos con la que estéis trabajando la sintaxis que debáis utilizar. Por lo tanto, como siempre, remitiros a vuestra base de datos para conocer las sintaxis concretas para modificar objetos a través de instrucciones DDL. Y para finalizar, hagamos una breve referencia a cómo se eliminan las tablas.
Dijimos que para eliminar objetos se utiliza la instrucción drop. En este caso vamos a eliminar una tabla, por lo tanto drop table y el nombre de la tabla. La sintaxis, como veis, es muy sencilla, ya que el objetivo es cargarte el objeto entero y sus datos, es decir, tanto la definición como su contenido, por lo tanto pocas cosas más hay que decir. Ahora bien, es importante que tengáis presente que en bases de datos relacionales, donde las tablas están relacionadas entre ellas, es probable que cuando intentéis eliminar una tabla y por lo tanto su contenido, no se os permita, porque eso dejaría una relación maestro-detalle con los detalles huérfanos. Es decir, en una relación entre clientes y facturas, si yo elimino la tabla clientes, se eliminan todos sus registros y por lo tanto las facturas ya no puedo saber a qué cliente pertenecen. Por lo tanto, es más que probable que no me permita eliminar la tabla por el hecho de que se eliminarán las filas y se violará alguna restricción. Ahora bien, si la tabla está libre, no está relacionada, se puede ejecutar la instrucción, se elimina totalmente la tabla y la prueba es que si intento hacer un select asterisk de esta tabla, me dirá que no existe. Irá a buscarla en las tablas de la base de datos y me dirá que este objeto es un objeto no válido porque no existe. Y eso es debido a que he eliminado el objeto con esta instrucción. Muy bien, pues finalizamos aquí esta breve introducción a las instrucciones de DL y a las creaciones, modificaciones y eliminaciones de objetos que se hacen en las bases de datos. Mi consejo, como siempre, es que hagáis prácticas en vuestra base de datos y os familiaricéis con estas instrucciones, si bien yo os he dicho que no es necesario que os aprendáis la sintaxis tan perfectamente como las instrucciones DML o la instrucción select. Tened presente que en muchas bases de datos ya os crean las instrucciones de DL partiendo de objetos que vosotros habéis podido diseñar utilizando herramientas gráficas como hemos visto en este módulo.